Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Qué importancia, qué trascendencia para la economía, para el empleo, para el futuro del país tiene en este momento el sector de los hidrocarburos en Colombia. Hay muchas discusiones, por supuesto, al respecto, que Colombia es un país que tiene petróleo, pero que no es un país petrolero. Que la producción diaria de barriles está por debajo del 1.000.000 que se había trazado el gobierno como meta, incluso un poco más, 1.100.000 y pico, barriles diarios, está en 972 en promedio, más o menos este año. ¿Y que por qué? Que si es que no hay eficiencia, o que si el orden público, o que si las consultas previas, o los bloqueos de las comunidades, la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, en fin, para hablar de ese tema, vamos a conversar con el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, el doctor Kiko Lloreda, Francisco José Lloreda, un hombre ampliamente conocido por los colombianos porque ha sido, tiene una hoja de vida muy brillante al servicio del sector privado y también del sector público. Ha sido ministro de Estado, hasta hace muy poco era consejero presidencial del presidente Juan Manuel Santos. Un hombre con una vasta experiencia. Doctor Lloreda, bienvenido. Hola Darío, es un gusto estar aquí y con ustedes. Cuando uno ve las cifras, doctor Lloreda, en el sentido de que realmente el 58% de las exportaciones de Colombia son derivadas del sector del petróleo y de la minería, se queda aterrado y dice, no, bueno, pero si es el 58%, casi que somos dependientes de este sector. ¿Y por qué no le paramos tantas bolas como le deberíamos parar? Darío, es cierto que el sector de hidrocarburos, y me refiero básicamente a petróleo y a gas, es fundamental para este país. Lo que ha ocurrido quizá es que hay un gran desconocimiento, no solo sobre su importancia, sobre el aporte, no solo al desarrollo regional, el aporte a las rentas de la nación, sino también pues, lo que significa para Colombia pues contar con una industria que ha crecido pero que también tiene enormes desafíos. Por supuesto, uno de esos desafíos es aumentar la producción y la exportación del crudo. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la guerrilla, no obstante estar dialogando con los delegados del gobierno en La Habana y se han logrado unos avances fundamentales, sigue, sobre todo el ELN, también las FARC, con la voladura del tubo que llamamos en Colombia y también con todo tipo de actos de sabotaje y de terrorismo? Darío, es una enorme contradicción por lo siguiente. Esta industria le proporciona al país anualmente alrededor de 32 billones de pesos. Billones. Billones de pesos. Estos son básicamente 8 billones en regalías y 24 billones en impuestos y lo que se llaman derechos contractuales. Entendamos, doctor Lloreda, y escúcheme, que Colombia recauda un poco más de 100 billones en total de impuestos al año y de esos 24 son de la industria. Así es decir, de los ingresos corrientes de la nación, más del 20% vienen de esta industria, que son los recursos con los cuales se financia principalmente el presupuesto de inversión de la nación y también de las regiones. Entonces, no es fácil de entender o es incoherente, es absurdo que uno aprecie a las FARC, al ELN, buscando golpear a la industria que más recursos le proporciona al desarrollo económico y social del país. Ahí yo pues encuentro una enorme contradicción. Claro, porque además son recursos que en buena parte se destinan a la salud, a la educación, a la construcción de una infraestructura que tanto estamos necesitando. Además, con algo adicional, Darío, y es la imagen que a veces existe es que la industria del petróleo y del gas, que ahí básicamente lo que hay detrás son unas empresas que vienen y se llevan todos nuestros recursos naturales. Eso no es cierto. Esta es una industria de la que por cada peso que le ingresa a la industria, 70 centavos, es decir, el 70% de lo que le ingresa a la industria va para el Estado. ¿Y solamente el 30% para...? Solo el 30% para pagar todo lo que son todas las exigencias en recursos de capital para hacer los procesos de exploración, de producción, toda la parte operativa. Es decir, aquí lo que tenemos son empresas nacionales, extranjeras, públicas, privadas, mixtas, grandes, medianas, pequeñas, trabajando para los colombianos. Es decir, los colombianos a través del Estado son los dueños del 70% de lo que produce la industria de hidrocarburos. Entonces, pues uno no entiende que cuando se piensa en un país que desarrollarse
con unas regiones que han tenido muchas dificultades y que deben salir adelante. Cuando uno piensa incluso en un eventual posconflicto, pues va a requerir recursos y el principal proveedor de recursos para el Estado es la industria de hidrocarburos. No, y sobre todo cuando uno ve, porque los inversionistas evidentemente buscan aquellos países y regiones donde hay seguridad jurídica, donde hay seguridad desde el punto de vista del manejo del orden público y desde luego donde hay atractivos. Uno ve lo que hizo el Perú, lo que ha sucedido con el Brasil, ahora con México, con el paso gigantesco que dio el presidente Peña Nieto de abrir al sector privado la posibilidad de invertir para explorar y explotar los yacimientos enormes de petróleo que tiene México. Y claro, estas multinacionales muchas veces se quejan, doctor Lloreda, es que en Colombia todo es un rollo, todo es un lío, hay tantos problemas de carácter laboral, tanta oposición, dilación realmente en la aprobación de las licencias ambientales, en las licencias de operación. Es como si el país estuviera aceptando la inversión a regañadientes. Infortunadamente, son muchas las dificultades y talanqueras y los cuellos de botella que enfrenta la industria. Lo que la industria le ha pedido al país es, quiero reglas claras, estables, que sean competitivas, y esto pasa necesariamente por cuál es el régimen fiscal. Esta es una industria que, por supuesto, le está contribuyendo muchísimo al país, incluso fiscalmente, pero no aguanta más ni soporta más dificultades. Y lo otro, lo que la industria dice es, permítanme operar. Operar es básicamente, yo lo que sé es hacer exploración, yo lo que sé es producir petróleo, gas, permítame hacer eso, pero hay dificultades, como usted lo mencionaba, Darío, en temas relacionados con seguridad, en temas relacionados con procesos de licenciamiento que son muy lentos, incluso comparativamente, a veces resistencias por parte de comunidades, cuando la verdad es que esta industria es la que está ayudando a que esa región salga adelante. Entonces, sin duda alguna, lo que ocurre es que hay empresas, que incluso nacionales, que empiezan a ver qué está pasando en la región, donde hay menos dificultades, y pues empiezan a ver que hay otras opciones donde hay menos dificultades. Entonces, ahí hay un gran desafío de gobierno, un desafío también desde el punto de vista de todos los que pueden incidir para que se entienda la importancia de esta industria. Es que en Colombia estamos mal acostumbrados. En Colombia olvidamos las épocas en las cuales Colombia importaba petróleo, pero estamos a solo 6 años y medio de ser importadores de petróleo de nuevo. Que 6 años es un gobierno. Para la industria petrolera eso es como un abrir y cerrar de ojos. Es decir, eso lo que significaría, le doy un ejemplo, Darío. Si estuviésemos en el año 2020 y no hemos logrado incrementar las reservas de petróleo, para lo cual se requiere hacer mucho proceso de exploración, a lo cual podemos hablar ahora, pues la pregunta es, ¿de dónde va a sacar el Estado 32 billones de pesos? Eso es el equivalente a 3 reformas tributarias como la que ahorita el gobierno está esbozando que va a presentar al Congreso de la República. 3 reformas tributarias. Le doy otro ejemplo. En lo corrido del año, con los atentados de la FARC y el ELN, con la dificultad y los tiempos de retraso para reparar el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, ¿eso qué le significó al país? Le significó que el país no produjese 5 millones de barriles. ¿Eso qué significó? 1 billón de pesos en pérdidas. Es decir, recursos que no ingresaron. 1 billón de pesos es lo que el gobierno nacional, a raíz del paro agrario, dijo que le iba a dar a todo el sector agrícola colombiano. Entonces, veamos las dimensiones. Entonces, lo que ocurre, y a mí me ha llamado la atención en el mes que llevo como presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, es que o no existe un nivel de conciencia sobre lo que esto significa o no nos importa. Pero eso sería, pues, eso sería incomprensible. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. Durante mucho tiempo uno se preguntaba, doctor Lloreda, yo creo que usted también cuando estaba más chiquito, ¿por qué en Venezuela hay petróleo? ¿Por qué en el Ecuador hay petróleo y en Colombia hay tan poquito petróleo? No lo sacábamos, o no sabíamos, o no teníamos los geólogos, ni había el interés porque dependíamos del café y de otros renglones de la economía. Y vienen un montón de empresarios colombianos, muchos de ellos trabajaron en altas posiciones en PDVSA de Venezuela, cuando PDVSA era PDVSA. Cuando PDVSA producía 4 o 5 millones diarios de barriles, porque en este momento oficialmente la producción está alrededor de 2 y pico millones de barriles. El doble de Colombia, cuando es un país que tiene yo no sé cuántos miles de veces de potencial probado realmente de reservas.
¿Qué le han aportado las multinacionales y todos esos profesionales y empresarios venezolanos a la industria de los hidrocarburos en Colombia? Yo creo, Darío, que muchísimo. Una decisión muy importante que se tomó hace más de una década en Colombia y fue la que de permitir básicamente que no solo a través de contratos de asociación con Ecopetrol, sino de manera directa, pues pudiesen empresas internacionales con experiencia internacional venir a ayudarnos a encontrar ese petróleo y el gas y sacarlo. Yo creo que hace un aporte muy importante, fundamental, hay una gran apuesta de país. Pero fíjese la paradoja, una gran paradoja en la vida, y es Venezuela. Venezuela tiene unas reservas probables y probadas de alrededor de 240.000 millones de barriles, 240.000 millones. Nosotros más o menos 2.400. Es decir, y sin embargo, lo que en Colombia hemos tenido es un interés de muchas empresas de ayudar a encontrar el petróleo que tengamos y el gas que tenemos, ¿cierto? Pero encuentran en ocasiones muchas dificultades. Pero si es un solo gobierno, que debería haber como una política de Estado, en el sentido de que los ministerios respectivos, las agencias respectivas, las licencias ambientales, la hidrocarburos, marcharan y tocaran, interpretaran la misma partitura, porque a veces dentro del mismo Estado hay tantos problemas y obstáculos. Yo no tengo dudas sobre el compromiso de las entidades de gobierno de lograr y permitir que esta industria salga adelante, porque si esta industria le va bien al país. Si le va mal al país y a los colombianos porque se traducen más impuestos, ¿cierto? Pero por supuesto hay dinámicas distintas en las entidades. Pero el trabajo que estamos desarrollando, Darío, pues básicamente es para que, siendo muy serios y rigurosos, pues busquemos, por ejemplo, que los procesos de licenciamiento ambiental pues se cumplan en unos plazos más razonables. Que de pronto en lugar de tantas exigencias al inicio para aprobar licencias tengamos un mayor control posterior y si las empresas no cumplen que las sanciones drásticamente. De manera similar, ¿cómo logramos una mayor protección de nuestra infraestructura? La Fuerza Militar tiene un compromiso total, la policía, y este año incluso hay una reducción en los atentados, pero esos atentados han causado unos daños gigantescos. ¿Cómo lograr que a nivel de las regiones y las comunidades se entiendan que esta industria es clave para su propio desarrollo y para el desarrollo del país? ¿Cómo entender que esta industria no es un problema, sino que es una gran oportunidad y que la soluciona a muchos problemas? Claro, pero es que mucha gente piensa por la propaganda interesada de gente muy vinculada a la izquierda y a sectores sindicales no racionales, sino que quisieran como destruir la industria, que dicen, pero es que estas multinacionales vienen y se llevan toda la plata y aquí esto lo dejan abandonado, tirado, su trabajo de responsabilidad social es nulo, no contribuyen en educación, en salud, en la clase trabajadora, los salarios son miserables. Yo no sé cuál es el punto de vista de la industria. Pues la realidad es que esta es una de las industrias que más contribuye al desarrollo en las regiones, con empleo, con procesos de compra de bienes y servicios, es decir, el dinamismo que le impregna básicamente la industria de las regiones es fundamental. Y la inmensa mayoría de las empresas tienen programas extraordinarios en materia de responsabilidad social empresarial. Entonces, pues ahí hay un gran contrasentido, infortunadamente, y como lo estábamos hablando, aquí lo que tenemos son empresas que están trabajando para el país, cuando el 70% de los ingresos de esta empresa, de esta industria, van para el Estado a nivel regional, a nivel nacional, pues es decir, es el 70%. Yo no creo que haya una industria de ningún tipo en Colombia que le esté aportando al país el 70% de sus ingresos. No, sin contar con el know-how, la tecnología, el conocimiento, el valor agregado y la cualificación de nuestros profesionales, porque ya todos están bien remunerados. Es más, tienen todo el trabajo del mundo en el exterior, si quieres. Sin duda alguna, encontramos gente extraordinaria, calificada, también una gran oportunidad en materia de empleo, pero infortunadamente es una industria donde hay unos pocos que la atacan, pero los que entienden y conocen la importancia de la misma a veces, pues se quedan silenciosos. Y esto es lo que lleva a que a veces exista un gran desconocimiento, a que empiecen a hacer carrera también información que no responde a la veracidad sobre los distintos proyectos que impulsa la industria.
Y de ahí la importancia, básicamente, yo creo que hace Por una eso lo gran estamos pedagogía. entrevistando a usted para que nos cuente realmente esa cara positiva y necesaria para el futuro de nuestros hijos y de este país. Una última inquietud, doctor Lloreda. Si se firmara la paz, si la paz fuera estable, duradera, y realmente la guerrilla, y ojalá el día de mañana el ELN, en el proceso que se pudiera llegar a iniciar, se llegara a un entendimiento y a una firma, ¿eso qué significaría para la inversión extranjera en Colombia y también en términos de la industria y del sector? Yo no tengo duda que sería muy importante, porque algunas de las regiones, incluso pues, donde tenemos exploración y producción, pues son regiones donde infortunadamente pues, las guerrillas hoy día lastiman a la actividad productora. Pero también es muy importante entender, Darío, que con o sin un acuerdo, con o sin una negociación, es fundamental que el país entero le apueste a la industria de hidrocarburos. Es decir, esta debería ser un gran propósito nacional. Nosotros no somos un país petrolero, y usted lo estaba diciendo. Tenemos algo de petróleo y gas, y hay empresas nacionales y extranjeras que están dispuestas a ayudarnos a encontrar y a sacar. Pero necesitamos hacer mucho trabajo. Es decir, le doy un ejemplo, hoy en día estamos más o menos en lo que hoy del año perforando 84 pozos y necesitamos más o menos 230 al año. Si queremos realmente incrementar las reservas. Estamos en el 30%. Claro, porque podríamos ahorita y seguramente con unos esfuerzos volver a incrementar la producción diaria a 1 millón de barriles. Pero eso no es sostenible. A la vuelta de 3 años lo que vamos a ver es un declive gigantesco si no hemos logrado encontrar reservas, y eso requiere un proceso de exploración, o sea, de sísmica, de pozos perforatorios, para ver qué es lo que hay, para ver si son pozos tenemos o no tenemos tanto. Si tenemos o no tenemos tanto. Entonces, hay un gran desafío, pero ojalá los colombianos, pues, todos entendamos lo que es esta industria, lo importante que es para el país, como muchos países en el mundo entero, que en lugar de hacerle el desplante, lo que dicen es, esta industria es estratégica para Colombia, apoyémosla todos. Muchas gracias, doctor Lloreda. Muchas gracias, Darío. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, doctor Francisco José Lloreda. Y a propósito, si se firmara la paz y se respetara, si fuera estable, el Producto Interno Bruto de la economía colombiana está calculado, según los especialistas, que crecería un 2%, es decir, en lugar de crecer al 5%, 5,5%, estaríamos al 7,5%, 8%. Y eso sí sería la revolución en la generación de empleo, porque es a la tasa que han crecido países como China incluso un poco más alto, y que han logrado realmente una modernización en muy pocos años. Enseguida, en Entérate de Caracol Internacional, un bicampeón mundial colombiano de 44 años, Álvaro Galvis, de Floridablanca, Santander, en los Juegos Paralímpicos. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el bicampeón mundial paralímpico, Álvaro Galvis, naturalmente, de Santander, ese apellido es muy de allí, nacido hace 44 años en Floridablanca, con una historia como la de tantos otros colombianos que vienen de abajo, humildes, luchadores, trabajadores, pero con metas, con objetivos y propósitos. Él durante cerca de 10 años, 15 años, fue ciclista. Se había querido retirar del colegio, tuvo el respaldo y el apoyo de su familia. Pero después dejó de correr como otros 10 o 15 años y le dio un cáncer. Le tuvieron que amputar una pierna, la pierna izquierda, por 2 tumores muy grandes. De lo contrario, no estaríamos conversando con él en este programa. Sin embargo, no se echó a perder, como dicen en la costa colombiana. El hombre sintió toda la motivación y dijo, quiero seguir montando en bicicleta. Y en colaboración con la familia averiguó cómo era el tema, campeonatos, competencias, dónde había. Ya son 3 medallas, 2 de oro, 1 en Dinamarca y la última de hace muy pocos días, aquí hace una semana escasa, precisamente en los Estados Unidos, en carretera de fondo, 61,5 kilómetros. Felicitaciones, Álvaro. Gracias, doctor Darío. Ha sido pues un logro muy importante, no solo para mí, sino para el ciclismo colombiano. Pero bueno, es que no solamente de medallas vive el hombre. ¿De qué ha vivido usted durante todo este tiempo? Bueno, yo he sido un luchador, llevo 44 años luchando y gracias a Dios se me han dado las cosas y poder obtener este título para nuestro país. Pero me contaron que cuando le amputaron la pierna,
A los 15 días usted ya estaba montando en una bicicleta, ¿eso Sí, es verdad? me motivaron nuevamente que retornara y a los 15 días ya estaba otra vez sobre la bicicleta. Ya habían cambiado las leyes en Colombia, ya había apoyos, porque cuando fui ciclista convencional era solamente pues un Recreativo. aplauso y sí, y un trofeito, pero no había programas de apoyo. Entonces, gracias a Coldeportes Nacional por el apoyo que pues se implementó desde el año 2006 a los atletas de alto rendimiento. Bueno, pero usted es un atleta de alto rendimiento y es un título mundial. Yo tengo establecido que hay una norma que a quien gane un título mundial automáticamente el gobierno le da pues un beneficio grande, un estímulo económico. ¿Es que acaso se requiere tener otros requisitos para hacerse merecedor de esa? Sí, estamos en un programa de apoyo, tanto en Coldeportes como en Inter Santander, pero para lo que más necesito es mi vivienda, que no poseo vivienda propia, entonces pues yo tengo 2 medallas mundiales, pero no aplicamos porque pues no vivimos en extrema pobreza, ni vivimos en zona de alto riesgo, ni somos desplazados por la violencia, No, que eso pero es lo que dice la ley del 2012. hay que modificar esa ley porque tantos colombianos que en este momento brillan, sobresalen, pero se ganan el título. Mostremos la medalla, por favor, Álvaro, que es una medalla espectacular, conseguida con mucho esfuerzo. Esta no es de las que se compra por ahí en la esquina o que se ganan por suerte, no, esto es producto. ¿Cuántas horas diarias de entrenamiento? Doctor, hacemos aproximadamente entre 3 y 7 horas. ¿Diarias? Diarias, sí, solamente descansamos un día a la semana y previo a los eventos internacionales, el profesor Chepe Castro nos concentra aquí en Bogotá durante un mes aproximadamente, antes de cada evento internacional. ¿Y es ejercicios físicos, competir, entrenar en la bicicleta o qué más? Sí, se hace trabajo específico sobre bicicleta, pero también se trabaja en el gimnasio, también porque eso ayuda bastante y se hace ciclismo de ruta y ciclismo de pista. Bueno, Se hacen las dos modalidades. su familia se ha manejado de maravilla, su esposa, sus 2 hijas, que ya una de ellas tiene 20 años. La mayor tiene 20 años y la menor pues también practica ciclismo. Ella es su campeona nacional, entonces les gusta también el deporte. Bueno, ¿y de qué vive? Bueno, yo tengo el apoyo de Coldeportes. ¿Pero con eso vive? ¿Sobrevive? Sí, me mantengo con eso. Mi esposa trabaja también, entonces los dos generamos ingresos para mantener la familia. Óigame, ¿y hacia el futuro qué? Continuar porque pues eso ha sido mi vida, luchando desde que yo estoy trabajando desde los 8 años. Mi papá aún vive, aún trabaja, tiene 78 años, mi madre también. Entonces a mí me enseñaron fue a trabajar y eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que lo seguiré haciendo hasta cuando Dios me dé salud. Hablemos de su enfermedad. ¿Cómo surgió lo del cáncer, Álvaro? Sí, fue algo muy extraño porque un condrosarcoma normalmente se produce en un niño, en jóvenes en crecimiento hasta los 12 o 14 años. A mí me inició el cáncer a los 30 años y lo soporté hasta los 37 años, después de 15 centímetros de tumor, 30 sesiones de radioterapia, 6 cirugías y finalmente pues la amputación en el año 2007. ¿Qué ha significado para usted la vida después de que le amputan la pierna? ¿Usted estuvo de acuerdo en que la amputaran o no? No, 7 años no lo permitía, pero el dolor fue lo que me hizo cambiar de parecer. Entonces, para mí la amputación fue un descanso, porque ya el dolor desapareció automáticamente y como le digo, a los 15 días estaba sobre la bicicleta nuevamente. ¿Nunca se ha puesto, se pone normalmente una prótesis? No me he podido adaptar a la prótesis y de hecho pues en la bicicleta no la utilizamos, entonces ya me adapté bastante pues a los bastones y no la utilizo, me movilizo en la bicicleta y en los bastones. Pero entonces, ¿con una sola pierna pedalea? Con una sola pierna. Sí. Y ahorita mucha más fortaleza. Sí, cuando uno pierde un miembro del cuerpo, pues hay que fortalecer los otros 3 y pues mi pierna derecha es muy poderosa, es tal vez de las más fuertes que hay en la categoría. Por esa pierna realmente pudo haber ganado, gracias sí, claro, a su poder. Algunos dicen que es una pierna de oro. Por la medalla. Y realmente fue muy difícil imponerse sobre otros rivales también en las mismas condiciones. Sí, en esta categoría es hombres de mucha experiencia. En discapacidad vamos a mayor edad, mayor discapacidad. Entonces el promedio de edad en mi categoría es de 43 años, yo tengo 44, o sea que estoy sobre el promedio. Y bueno, le gané al líder del ranking mundial, un corredor checo, que corre con ambas piernas, que tiene 22 años. Le gané al tricampeón mundial, el venezolano Víctor Hugo. Le gano al campeón del mundo el múltiple medallista español, le gano a un americano que acaba de ganar la contrarreloj y a otros 3 campeones de contrarreloj que llegaron entre los 10 primeros. En esta última competencia, la de hace una semana que ganó en los Estados Unidos esta medalla de oro,
¿Contra cuántos se estaba compitiendo? Se clasifica previamente, en el sistema hay más de 150 ciclistas, pero a la gran final, que es a los campeonatos del mundo, solamente van 17 finalistas. Entonces, son los 17 tesos, los 17 sí, duros. los 17 más fuertes de cada continente, porque se clasifica es por continente. Solo van 2 del ranking de cada categoría, entonces se clasifica y la gran final es el campeonato del mundo. ¿Cuál ha sido su más grande satisfacción hasta ahora? Mi más grande satisfacción ha sido, pues, el sueño, cumplir mi sueño de cuando vi por primera vez a Alfonso Flores en una Vuelta a Colombia, de ser ciclista y colocarme una camiseta arcoíris. Y bueno, ya lo he logrado 2 veces. Qué bueno, pues felicitaciones, hombre, y de verdad es un ejemplo excepcional de tosudez, de coraje, de trabajo, de constancia. Álvaro Galvis, de Santander, de Florida Blanca, 2 medallas de oro y 1 de plata en el Canadá. Felicidades, Álvaro. Gracias, doctor, y en especial agradecer a la Federación Colombiana de Ciclismo, a Coldeportes, al Inder Santander, a los entrenadores como el profesor Chepe Castro, que ha trabajado incansablemente para que el ciclismo en Colombia crezca. Tenemos más de 100 ciclistas en campeonatos nacionales, y después de Estados Unidos somos el ciclismo más fuerte en América. Qué bonito ejemplo. Pues recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.